Bienvenidos al podcast de Naticum, un espacio dedicado a conocer a fondo a las personalidades que dan forma al mundo jurídico. En esta ocasión es un placer presentar al magistrado Jesús Enrique Palacios Iniestra. El magistrado Palacios Iniestra estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, titulándose con una interesante tesis sobre el alcance de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las controversias constitucionales. Cuenta con una amplia experiencia en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado diversos cargos de relevancia, desde secretario y oficial judicial en tribunales colegiados y juzgados de distrito en diversas entidades del país, hasta juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Baja California y Puebla. Desde agosto de 2021 es magistrado y actualmente se encuentra adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito con residencia en esta ciudad de Mérida. También es candidato a la magistratura federal en el estado de Yucatán. Una trayectoria que refleja su compromiso y profunda vocación por la justicia. Magistrado Palacios Iniestra, bienvenido al podcast de Naticum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Como ustedes saben, en esta ocasión estamos entrevistando a los candidatos que están contendiendo para un cargo en el Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión no es la excepción, nos acompaña el magistrado Enrique Palacios. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Omar, a tus órdenes. Qué gusto que estés por aquí con nosotros. Han pasado por aquí ya varios de los candidatos y candidatas y bueno, pues nos da mucho gusto recibirte. Bienvenido. Muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio. Me da mucho gusto. Pues la realidad es que la ciudadanía ha mostrado interés en conocer a quiénes son los candidatos que están participando en este momento. Es una elección inédita por completo en México y para la experiencia judicial mexicana. Y pues evidentemente queremos que este espacio se convierta en un espacio de diálogo y en un espacio para dar a conocer pues un poco de tu trayectoria, un poco de quiénes son ustedes que están participando como candidatos y evidentemente pues qué propuestas tienen, ¿no? Entonces, bienvenido, nos da mucho gusto que estés por acá. ¿Y qué te parece si comenzamos, que nos platicaras pues qué te llevó a elegir la carrera de Derecho y la carrera judicial? Porque pues me parece que no es una decisión fácil, ¿no? Muy bien. Bueno, pues fundamentalmente la vocación yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Yo desde a muy corta edad siempre fui de aquellas personas que me gustaba resolver los conflictos, ¿no? Más que ser bueno en la primaria en crear bronca con mis cuates, lo cierto es que siempre traté de ser aquella persona que pues cumpliera con una actividad propia para solucionar los conflictos. Yo creo que desde ahí surgió esta vocación que te comento y elegí ya finalmente la carrera judicial como proyecto de vida porque siempre he tenido un profundo interés en la justicia y en el derecho, partiendo de aquella base original que te platico. Considero que el sistema judicial es una de las bases fundamentales de una sociedad equitativa y en busca de ese equilibrio precisamente en la resolución de los conflictos. Creo que el objetivo de que el país esté en paz resulta ser pues la vía, como te comento, para ello, ¿no? Y en ese sentido me atrae la posibilidad siempre de analizar y resolver conflictos con base a principios jurídicos sólidos. Y en ese sentido se logra garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas las personas. Fundamentalmente esa idea, esa vocación fue surgiendo con base en mi vida y de ahí yo creo que en secundaria yo ya tenía muy claro que me iba a dedicar al derecho. Ya posteriormente eso se reforzó en la preparatoria y finalmente, bueno, ya la universidad en donde pues adquirí las bases fundamentales para ello, para desarrollarme ya como profesionista en el derecho y la inclinación hacia las diversas áreas. Bueno, tú que eres abogado, sabes que hay distintas áreas y entonces siempre me atrajo la posibilidad de poder ser el que resolvía los conflictos
y entré a la carrera judicial. Logré entrar primero en un tribunal en materia administrativa en la Ciudad de México y ahí, bueno, ya cursé brinqué todos los escaños posibles que hay dentro de la carrera judicial. Es decir, primero como oficial judicial, como actuario, posteriormente como secretario durante muchos años y finalmente como juez en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y posteriormente ya como magistrado de circuito. Efectivamente, es lo que vemos en tu currículum, una experiencia muy sólida en el ámbito penal, precisamente en el ámbito de la justicia en materia penal. Pero antes de entrar a ese punto, me gustaría saber, ¿en qué año entraste al Poder Judicial? Yo entré en 2001 al Poder Judicial de la Federación. Llevo 24 años prácticamente dedicado a la función judicial en esa carrera que te digo. A través de el escalafón correspondiente he ido adquiriendo esa habilidad, esa experiencia, y es finalmente lo que ofrecemos a la sociedad a través de la función propia de emitir sentencias para resolver conflictos. En este caso, en el tribunal que me desempeño, mixto, de varias materias: civil, mercantil, desde luego, administrativo y penal. Así es, que habría que comentarle a nuestra audiencia que efectivamente hoy eres magistrado en un tribunal colegiado de apelación y que tiene esta competencia, ¿no? Así es. Así es, esta competencia mixta. ¿Les toca ver un poco de todo, digamos? Sí, salvo la materia laboral, que sí está de algún modo especializada en los tribunales propios de la materia. Correcto. Y en estos 24 años de carrera profesional, de carrera judicial, yo me imagino que hay desafíos. Hay momentos que habrán desafiado tu capacidad como abogado y, por supuesto, como funcionario judicial. ¿Hay alguno que tú quieras destacar? Bien, bueno, pues el desafío como juez en un primer momento y ahora como magistrado, creo que se da día con día, porque la responsabilidad que tenemos es propiamente todos los días resolver conflictos a través de los fallos, a través de las resoluciones que tomamos, y ese desafío pues, es constante. Debemos estar muy preparados, debemos ser muy estudiosos y debemos de tener esas características propias de independencia y autonomía para poder resolver adecuadamente en consecuencia. El desafío es diario desde mi punto de vista, porque todos los días resolvemos un asunto que no es un expediente, que no es un número, sino es una persona que acude a nosotros para que se resuelva su conflicto. Y en ello intervienen, pues, desde luego, aspectos muy importantes, muy destacados, como la vida, como el patrimonio, como la libertad, como la salud, como la familia, el trabajo, y entonces pues es una responsabilidad muy seria, porque al final, te digo, no es una sentencia más para nosotros, sino es la atención a una persona o a una empresa en este tipo de condiciones, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, pero desde luego a través de mi carrera pues, se han presentado asuntos de más complejos, o sea, unos más complejos, es lo que quiero decir, que otros. Y recuerdo por ahí, bueno, en Tijuana estuve yo como juez de distrito, resolví muchos asuntos en materia de delincuencia organizada, algunos asuntos propios de delitos contra la salud y portación de armas de fuego, que era lo común. O en Puebla recuerdo alguno relacionado con huachicol, un juicio muy interesante, en donde prácticamente tuvimos 100 testigos. Entonces había que desahogarlos en la audiencia para finalmente, a través de la correcta valoración de las pruebas que fueron presentadas, de manera directa, a través de la inmediación de las partes con el juez, poder resolver finalmente a través de una sentencia que afortunadamente fue confirmada en segunda instancia. Correcto, 100 testigos. 100 testigos. 100 testigos, ¿no? Bueno, un proceso complejo, ¿no? Sí, bastante largo. Era un tema debido a que se conoce comúnmente como huachicol, y al final lo resolvimos. Nos llevamos varios días, desde luego, para el desahogo de las pruebas, pero fue muy interesante y sí se puede entender a nivel laboral como un desafío porque era muy extenso, ¿no? Y además había que hacer mucha valoración para poder tomar una decisión que se apegara a derecho y que lograra los objetivos propios del proceso penal, que precisamente es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y desde luego que se esclarezcan los hechos como premisa, sin embargo también que se garantice la reparación del daño.
Y en ese contexto, como lo establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, es la forma en que resolvemos los asuntos en este aspecto de materia penal. En materia penal, porque ya claro. creo que también manejamos algunas otras materias. Algunas otras materias, así es. No, bueno, pero lo que nos acabas de comentar, por delitos de alto impacto realmente, ¿no? De lo que conocemos como delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, delitos contra la salud y huachicol. Bueno, Así pues es. creo que Afortunadamente aquí en Yucatán tenemos la fortuna de que no tenemos ese tipo de... Bueno, de manera común no tenemos ese tipo Así de, es. de situaciones, ¿no? Y esa es una ventaja. Y precisamente, bueno, el mensaje para todas las personas aquí en Yucatán es que sigamos cuidando la seguridad de nuestro estado y evitemos que lleguen asuntos de esa naturaleza. de esa magnitud, claro. Sí, por supuesto. ¿A partir de qué año eres juez? ¿A partir de qué año juez de distrito, por supuesto? Yo fui juez de distrito ya adscrito en el año 2016. Correcto. Yo gané el concurso de oposición. Bueno, fui vencedor junto con algunos otros compañeros en el año 2015 y mi adscripción fue en 2016. Correcto. Y posteriormente concursé para magistrado en el 2021 y a partir de 2021 soy magistrado. Magistrado, muy bien, perfecto. No, pues una carrera judicial muy completa, muy consolidada. Y con esta experiencia, magistrado, en la que te ha tocado juzgar este tipo de delitos, en la que pues has alcanzado de alguna manera los objetivos que te has fijado dentro de la carrera judicial, me imagino que tendrás muy claros los valores que debe de tener en todo caso un juzgador. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué condiciones debe de reunir en ese sentido? Bueno, yo creo que hablar de un juzgador implica hablar de muchos aspectos. Es una condición multidisciplinaria. Precisamente los valores que rigen a nivel ético son la autonomía, la independencia, la imparcialidad, el ser profesional, el ser honesto, el ser una persona que a la vista de la sociedad cumpla con esos objetivos, ¿no? Y creo que la mayoría de los compañeros que integran el Poder Judicial de la Federación contamos con esas cualidades, precisamente porque provenimos de una carrera judicial en donde se nos va analizando de manera constante. Desde luego, como en todos lados, ¿no? Debe de haber por ahí prietitos en el arroz, pero lo cierto es que se logra a través de esa consolidación. ¿Por qué? Porque somos funcionarios públicos, nos debemos a la sociedad y la sociedad pues es el primer escrutador, ¿no? Son las primeras personas que nos están vigilando. No se vería bien, yo creo, que un juez federal o un magistrado federal estuviera haciendo alguna actividad propia de alguna persona normal, ¿no? Siempre debemos de cuidar la imagen, mantenernos siempre a través del cumplimiento de estos principios que te he mencionado, y yo creo que esa es la forma correcta y adecuada de impartir justicia. Por supuesto. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que la sociedad en ese sentido está esperando que efectivamente el 1 de junio quienes obtengan el triunfo en la urna, pues evidentemente reúnan estas características, ¿no? Y como tú lo acabas bien de indicar, en el Poder Judicial hay mucha gente muy valiosa y eso te lo dice un postulante que está de este lado de la mesa. Nos hemos encontrado con todo tipo de personalidades porque pues eso es innegable, somos seres humanos y cada uno tenemos nuestras formas y nuestros modos, pero en la gran mayoría de los casos han sido personas que han sido, que reflejan esos valores que tú comentas, ¿no? Sí, fíjate que precisamente ayer comentaba con una abogada, tuvimos oportunidad de platicar con una abogada postulante y decía eso, ¿no? Yo creo que en el Poder Judicial de la Federación es a donde nosotros llegamos como postulantes con la convicción de que se nos va a atender de una manera muy adecuada, ¿no? Es lo que platicaba ella. Dice, entonces, pues a mí me gustaría que permanecieran, ¿no? Obviamente, jueces y magistrados que ahora vamos a tener la oportunidad a través de este proceso democrático de ser conocidos por la población. ¿Y por qué no lo hacíamos antes? ¿Por qué no teníamos esa oportunidad? Porque estábamos concentrados en nuestra oficina resolviendo nuestros asuntos. No es porque no lo quisiéramos hacer, pero ahora que se abre esta ventana, que se abre esta posibilidad, yo creo que es muy importante que la gente nos conozca, que sepa quiénes somos
y que nos conozcan a profundidad, no solo que nos reconozcan, ¿no? Porque ahora también en algunos casos se ha estilado un poco la promoción, a lo mejor muy, muy superficial, y entonces creo que es importante que la gente conozca, que sepamos realmente quiénes somos, ¿no? A nivel, como decíamos, no solo como profesionistas, sino a nivel personal, que sepan qué hacemos, a qué nos dedicamos, ¿no? Somos gente, pues prácticamente por la labor que desarrollamos, por el estudio que amerita nuestra profesión, nuestro trabajo. Somos gente de casa, de familia, que estamos, pues del trabajo a la casa, atendiendo los asuntos profesionales, los casos que nos toca juzgar, y desde luego, pues el otro tema es ir a descansar, en mi caso, con mis hijas, con mi esposa. Claro. Y ese es a lo que nos dedicamos fundamentalmente. Sí, que ese es parte de los valores, ¿no? Que también debe de reflejar el juzgador, la manera en que logra equilibrar esta parte del trabajo con la parte familiar, porque hay que decirlo, magistrado, ustedes resuelven muchos asuntos y muy complejos algunos de ellos y no necesariamente son de asuntos que se puedan resolver en una media mañana para en la tarde estar comiendo con la familia. Muchos de ellos implican un trabajo técnico pues muy especializado, ¿no? Se requiere, yo creo que mucha preparación. Bueno, de inicio, como lo comentábamos en un principio, vocación, mucho estudio, mucha preparación, experiencia y mucho tiempo, como lo comentas, ¿no? Hay una gran cantidad de asuntos en los tribunales federales y se requiere invertirle mucho estudio. Entonces, yo la verdad felicito a todos los participantes en este proceso electoral porque entiendo que saben perfectamente todas estas condiciones y además se están animando a dedicarle mucho tiempo a esta función de resultar ganadores, desde luego. Pero sí es cierto, es muy absorbente la carrera, pero finalmente dicen que si haces lo que te gusta, en realidad nunca estás trabajando. Es correcto, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? Y además muchos de ustedes evidentemente lo reflejan, ¿no? Lo hacen con mucha vocación. Y precisamente aprovechando tu experiencia y aprovechando pues toda esta carrera que ya nos comentaste como juez de distrito y particularmente en el ámbito penal, pues en 2008, tú lo manejas mucho mejor que yo, en 2008 reforma al sistema de justicia en materia penal y al día de hoy, bueno, pues continuamos todavía con un modelo muy interesante en cuanto a la oralidad en el sistema de justicia penal. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu balance al día de hoy? ¿Cómo has visto los avances en esta materia y si observas algún reto hacia el futuro, ¿no? Bien, esta es una pregunta muy interesante, Omar. Como bien refieres, el cambio, hay momentos paradigmáticos, ¿no?, en el desarrollo de las sociedades, y yo creo que ese año 2008, precisamente en México, se dio ese cambio radical a través de la reforma correspondiente que implementó el sistema de justicia penal adversarial. Es muy importante ceñirnos eso porque a través de estos, pues, prácticamente ya que son 16 años más o menos, que tenemos con el nuevo sistema, prácticamente ha habido una etapa de inicio de implementación. Posteriormente nos traspasamos o trascendimos a una etapa de consolidación que actualmente sigue vigente. O sea, es un sistema que, si bien ya tiene todo este tiempo que te digo, no está acabado. Y yo quiero hablar precisamente más que de los retos, de las ventajas que ha proporcionado el sistema a través de los principios que él mismo refiere, que son la inmediación, es decir, que un juez realmente esté de cara a la sociedad dictando sus resoluciones. Eso, si tú recuerdas, desde luego como postulante, no se daba con el sistema tradicional. Es correcto. Todo era por escrito y en ocasiones había gente que había sido sentenciada sin haber conocido al juez. Ahora eso es imposible imaginarlo con el nuevo sistema. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Además de los otros principios que te refiero, que son el de continuidad, el de concentración, que permite que se dé respuesta a la regla constitucional de una justicia pronta y expedita, ¿sí? El principio de
y mediación, como lo señalábamos, desde luego muy importante, pero lo cierto es que, bueno, como todas las instituciones y como los seres humanos, nada es perfecto, ¿verdad? Lo importante, y hay que fijar la mente en que, y el objetivo en que, si bien no somos perfectos, somos perfectibles. Y yo creo que el Poder Judicial de la Federación, hablando en este caso de la materia de oralidad y del nuevo sistema, tiene muchas ventanas de oportunidad. Entre ellas, desde luego, la capacitación a los operadores, no solo a nivel judicial, sino desde luego en la fiscalía correspondiente, pero a través, yo creo que se debe hacer de una discusión interinstitucional, a través de un acompañamiento, para que los jueces expresemos a los ministerios públicos nuestras ideas, nuestra formación, nuestra experiencia para aportarles a ellos. Y viceversa, desde luego ellos también aportar las dificultades en las que en campo se encuentran, ¿no? Por supuesto. Sí, eso es una cuestión de diálogo, yo creo, ¿no? Dicen que la sinergia se define como que el resultado es más que la suma de las partes. Y yo creo que interinstitucionalmente debemos hacer eso, sumarnos ambos para lograr cumplir con los desafíos. Porque decíamos, bueno, los principios están dados y tienden a que sea una justicia pronta y expedita. No se ha logrado por la gran cantidad de asuntos que se tienen y desde luego por algunas fallas estructurales que pueden ser modificadas y que pueden ser abordadas. Yo creo que ahora el nuevo organismo de administración del Poder Judicial de la Federación, que viene también en compañía con este nuevo sistema de elección, Así es. va a dar pauta para todo ello. Correcto, sí. Esto que nos comentas es sumamente relevante porque creo que desde el ámbito académico siempre hemos tratado de impulsar ese diálogo, ¿no? Que evidentemente ustedes tienen una visión como juzgadores y que en ocasiones coincide con la visión del Ministerio Público y en ocasiones difiere radicalmente. Creo que ese diálogo es necesario y si nos permitieras o el Poder Judicial nos lo permitiera, a lo mejor incorporar un tercer elemento que es la parte del postulante, que creo que también tiene mucho que aportarle al diálogo, a la comunicación, ¿no? En ese sentido. Desde luego. O sea, aquí se trata de la identificación de todas las partes para que sumados hagamos mejor las cosas. Yo soy de la idea de que aquí no, bueno, en general mi postura es esa, ¿no? No se trata nunca de echar culpas. Sí, es muy fácil decir, es que tú no lo hiciste bien. No, se trata de ver en dónde están los problemas, identificarlos y corregirlos. Y desde luego el postulante, no solo la parte en la estructura esencial del proceso, que el defensor, sino también tenemos otro ingrediente que es muy importante y también vino a ser reconocido con la reforma de 2008, es la víctima. Así es. Entonces, todos en esa conjunción, en esa construcción orgánica de lo que es el proceso, Así es. tienen que realizar su parte para que sea un proceso debidamente sano. Así es, efectivamente. Así lo entiendo. Sí, y en este sentido, antes de preguntarte sobre los retos que en todo caso tendría o de los obstáculos y retos que de alguna manera ya lo comentaste acá con nosotros, hay algo que regularmente la ciudadanía nos ha consultado como abogados y nos dice, oye, ¿por qué las audiencias orales son tan extensas? Nos dice, ¿no? O sea, ¿por qué de alguna manera hay algunas que duran casi todo el día, vamos, ¿no? O sea, que tienen una duración extensa, pero hubo particularmente alguna persona, no abogado, que nos preguntaba, ¿cómo se concentra un juez después de una audiencia de 10 horas, 11 horas, 12 horas y tiene que emitir un pronunciamiento? Y la verdad es que quisiera transmitirte la duda porque creo que es un ejercicio interesante que la ciudadanía debe de conocer. En la oralidad, los principios que nos acabas de explicar le impiden al juez suspender cierto tipo de diligencias, las tiene que agotar. ¿Cómo se prepara un juez para ese tipo de diligencias? Me dices, hace un rato, no sé si era el caso, pero hace un rato nos dices 100 testigos, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se concentra un juzgador para recibir algo así?
Bien, es muy interesante la pregunta. Lo cierto es que, bueno, el diseño, la reglamentación está dada propiamente por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí están las normas que rigen el procedimiento y a las que nos debemos de ceñir, porque, bueno, es un principio de legalidad, como debe ser. Sin embargo, bueno, dicen que cada persona tiene su forma de matar chinches, ¿no? Es un poco, coloquialmente hablando, lo que pasa con los juzgadores, ¿no? Yo creo que esas audiencias muy extensas pierden un poco de calidad, digámoslo así, en el sentido de que se pierde la concentración. Y desde luego, como bien mencionas, es imposible que el juez esté al 100% al 100% de su concentración cuando la audiencia se prolonga. ¿Por qué? Porque el juez es el único en la sala de audiencias que no se puede distraer ni un segundo. Así es. La defensa puede en algún momento no entender lo que está diciendo el juez o lo que está diciendo el Ministerio Público o la Fiscalía. La Fiscalía, a su vez, también puede distraerse, pero el juez tiene que estar al 100% entendiendo todo lo que las partes dicen, desde luego sin hacer a un lado a la víctima. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos. Yo creo que el ejercicio o la práctica debe, como en el caso que te platico de aquella audiencia de juicio oral de 100 testigos, debe tender a concentrar la atención y el debate entre las partes sobre los aspectos sustanciales del desahogo de la prueba. Porque si tú permites, como el orquestador de la audiencia, como juez, que se desborde el diálogo entre las partes, el debate correspondiente, es ahí donde se pierde mucho tiempo. Pero digo, eso es parte también de la capacitación que se debe de ir dando a los jueces paulatinamente y de la experiencia que se va adquiriendo. Por eso es muy importante que se vote en estas elecciones por gente que esté debidamente preparada. Se decía ahí, se hacía la pregunta, ¿tampoco es muy difícil impartir justicia? Yo creo que no es difícil impartir justicia. Sin embargo, si tú le preguntas a un neurocirujano si es difícil operar el cerebro, seguramente te va a decir que no. ¿Pero por qué? Porque estudió para ello, claro, tiene la capacidad, tiene la preparación y tiene la experiencia. Entonces, es similar acá en el caso de impartir justicia. Como te digo, están en juego muchos valores, muchas condiciones propias de la vida de cada persona, como lo dijimos, su salud, su vida, su libertad, y entonces no podemos poner en manos de inexpertos esta cuestión tan importante. Así es. Eso que destacas es sumamente relevante. La ciudadanía tiene que estar consciente de que los jueces por los que vamos a votar el 1 de junio deben de tener la capacidad de juzgar, el conocimiento técnico, esta capacidad física incluso que requiere un juzgador para poder entender la complejidad de los asuntos que se le van a plantear. Y hay algo que siempre he dicho en este podcast: a los jueces que elijamos, o juezas, o magistradas, o magistrados, ellos van a resolver sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida incluso. Bien, entonces no es cualquier cosa. Yo sé que hay mucha gente en la ciudadanía que a lo mejor no desea tener contacto con un tribunal, pero si eventualmente lo tenemos, hoy tenemos la oportunidad de elegir con quiénes vamos a solicitar justicia, ¿no? Y yo creo que eso es lo verdaderamente valioso y coincido completamente contigo. Qué bueno que en el Poder Judicial alzaron ustedes la mano, quienes están actualmente en funciones, para decir yo quiero participar, ¿no? Porque evidentemente la experiencia que ustedes tienen es sumamente relevante para el futuro del Poder Judicial en México, ¿no? Del sistema de justicia. Sí, tienes mucha razón, Omar. Fíjate que nosotros, como te digo, dedicados siempre al estudio de los asuntos, no habíamos tenido la oportunidad de que nos conocieran o que tuviéramos una ventana abierta a la sociedad de manera directa. Solo aquellas personas que llegaban a los tribunales por alguna cuestión fortuita. Tienes mucha razón. Nadie quiere llegar a un tribunal a resolver un conflicto. Es preferible que no haya conflicto. A eso debemos de tender. Sin embargo, lo más importante cuando se presenta un conflicto es que haya una persona profesional, una persona con experiencia, que atienda ese caso y que resuelva con imparcialidad. Uh-huh. Resuelva de manera autónoma y que a través de la ponderación de todos los aspectos que deben ser considerados en
un fallo, pues resuelva de manera equilibrada, de manera justa. Es lo que estamos pretendiendo, ¿no? La idea es que sea lo justo para estar bien todos, la sociedad, la gente que acude a los tribunales, y que tenga la confianza de que nosotros, si bien es cierto, no éramos conocidos, lo cierto es que siempre hemos estado para ellos, ¿no?, dispuestos a resolver sus asuntos. Claro, claro. Y bueno, pues hemos escuchado 24 años de experiencia dentro del Poder Judicial. Obtuviste el nombramiento como juez de distrito, posteriormente como magistrado del tribunal. Nos has platicado sobre los desafíos que implica de alguna manera la carrera judicial y particularmente a partir de que eres juzgador, es decir, a partir de que fuiste juez de distrito, ahora magistrado. Y nos parece que tienes una visión muy clara sobre lo que es la justicia y particularmente la justicia penal y los retos que de alguna manera vamos a enfrentar en años venideros. Pero claro, pues hoy somos candidatos, o bueno, en este caso tú eres el candidato, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía está interesada en conocer, bueno, pues qué ofreces en ese sentido, cuáles son tus propuestas de campaña, cómo venimos en ese sentido. Bien, no sé si llamarle propiamente propuestas de campaña, pero sí yo creo que algunas ideas importantes que tienen que ver con la forma de impartir justicia. Yo lo que propongo es siempre poner el foco, lograr visualizar el objetivo de la persona. Sí, ese es para mí algo muy importante. Siempre creí con aquella norma que se ve en algunos libros muy importantes, no me refiero de manera específica a alguno, pero es aquella norma que dice: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. O en sentido inverso, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, prácticamente esa norma es la que rige mi actuar fundamentalmente. Otorgar un servicio de impartición de justicia de manera profesional, en donde las personas lleguen y se sientan confiadas en que hay una persona, un juzgador, un funcionario público, que va a estar atento a través del estudio consciente, razonado de su asunto para resolver adecuadamente apegado a derecho. Esa es la propuesta fundamental, ¿no? Y aplaudo en este momento esta nueva forma de acercarnos a la sociedad, porque es la manera en que ellos nos pueden conocer y que pueden saber que no somos aquellos funcionarios de piedra que no eran conocidos o que debían de ser respetados por su posición como funcionarios públicos. No, al contrario, creo que esta reforma tiene la ventaja y la virtud de acercarnos precisamente a la gente porque nos debemos a ellos, ¿sí? Como te decía en un principio, no es un expediente, no es un caso. Todo lo que tenemos en nuestras manos es la vida, la integridad, el patrimonio de las personas. Así es. Y por eso es bien importante que las personas nos conozcan, que sepan quiénes somos y que tengan la confianza también de acercarse a nosotros, ¿sí? Las puertas del tribunal siempre han estado abiertas a todas las personas que llegan para comentar sus asuntos. Desde luego, en materia penal existe esa regla de que tienen que estar todas las partes cuando quieren hablar con el juez, pero nosotros los recibimos con mucho gusto cuando quieran acercarse. Esa es una de las propuestas, ¿no? Una impartición de justicia más abierta a la sociedad, que desde luego resuelva los conflictos de todos, pero algo bien importante, es una visión de impartición de justicia que proteja a los más vulnerables, ¿no? En ese sentido, sabemos que existe muchas personas que tienen problemas y que desde luego la sociedad no les ha dado la oportunidad de estar en un nivel equilibrado. Es decir, están por condiciones naturales o personales en algunos escalones de mayor ¿cómo te lo digo? De mayor vulnerabilidad, precisamente. Es decir, en condiciones adversas, es lo que quería decir. Condiciones adversas que no les permiten llegar a un nivel. Y en ese sentido hay que reforzar nosotros a través de condiciones propias, lograr que ellas puedan obtener la impartición de justicia adecuada. Me refiero a las mujeres, a los niños, a las personas de edad avanzada,
me refiero a los migrantes, me refiero a las personas del grupo LGBTI, no sé, Grupos los grupos indígenas, indígenas, claro. los grupos, condiciones originarias en el territorio, ¿no? Que deben ser reforzadas esas condiciones para que nosotros podamos, desde luego, cumplir con el objetivo de impartir una justicia debidamente equilibrada, equitativa, para que se logre lo que todos buscamos, ¿no? La justicia, que al final produce la paz en nuestro país. Claro. En esta parte comentaste al inicio algo muy importante. Esta reforma los obliga a ustedes de alguna manera a comunicar lo que se está haciendo o lo que pretenden hacer en el momento en el que sean ratificados mediante el voto, digamos, de la ciudadanía. ¿Cómo tienes pensado la comunicación con la ciudadanía? ¿Cómo el magistrado Palacios dará a conocer? Porque estos puntos que nos acabas de comentar, estos últimos particularmente, son muy sociales y de alguna manera la gente está interesada en conocer pues cuáles son los criterios, cuáles son las novedades, digamos, que tengamos en ese sentido. ¿Has pensado en alguna propuesta de cómo mantener esa comunicación abierta? Bien, desde luego, el Tribunal de Puertas Abiertas a toda la ciudadanía creo que es una realidad que se va a hacer patente de obtener el triunfo, ¿no? Lo he hecho siempre, ahora con mayor rigor en este sentido, porque bueno, es una cuestión que estoy dando a conocer, pero el acercamiento a las personas. Yo quiero decir que México en general está ávido de justicia, ¿sí? Creo que este ejercicio de democratización es loable en el sentido de que nos acerca a los jueces y magistrados a la sociedad, como te lo había mencionado. Y yo aplaudo esa condición. Estar cerca de las personas que juzgamos creo que es muy importante porque nos pueden conocer, ¿no? No somos ahora los magistrados o jueces que estaban adentro del tribunal y que, pues, quién sabe a quién me va a tocar o quién es. Yo ahora creo que esa es una de las cualidades de este nuevo sistema, porque permite conocernos de cerca y saber quiénes somos, ¿no? Aunque desde luego había mecanismos de transparencia y había mecanismos de supervisión de nuestra actividad y de control, ahora creo que con esto es más claro, ¿no? Nos presentamos de cara a la sociedad y decimos quiénes somos para que nos conozcan, ¿no? Y eso seguramente a las personas de buen criterio, que es la mayoría de los mexicanos, les va a servir para votar de manera informada, de manera consciente, de quiénes somos la mejor propuesta. Porque en mi caso, y a lo mejor es pecado hablar de uno mismo, no es lo más grato, pero sí estamos ofreciendo esa experiencia, esa continuidad, ese trabajo de muchos años que se ha sumado para ello. Y quiero decir que la democratización, como lo señalábamos, es en realidad en estos momentos un parteaguas para contribuir a un país más justo, ¿sí? Mi entrega total a esa finalidad. Es justo también lo que quiero hacer a partir de este momento, a través de la campaña que estamos desarrollando, y desde luego hacerle saber a la población, al pueblo en general, entendido el pueblo como la teoría tradicional de la conformación del Estado en sus tres elementos fundamentales, ¿no? Territorio, gobierno y población. Claro. Yo me refiero al pueblo como todos los integrantes en este caso concreto de Yucatán, porque todas las personas formamos el pueblo, y al pueblo es al que nos debemos, desde luego, a través de una función adecuada de impartición de justicia. Así es. No, y es esa población la que eventualmente buscará justicia en algún momento, en alguno de los temas que cada quien asuma, ¿no? Entonces, en ese rubro, qué interesante que tengas esta visión de la democratización del Poder Judicial. Creo que esa parte es sumamente valiosa, porque si bien es cierto, la reforma sienta las bases para que esto comience a ocurrir, ya hay muchos teóricos de la democracia que nos han dicho, no es solo elegir a la persona, sino que además la persona en el ejercicio de su función sea un demócrata también. Bien, que se conduzca con esa visión. Y como tú indicas, si es un tribunal de puertas abiertas, que además estás muy acostumbrado porque la oralidad es de puertas abiertas sí o sí, ¿no? O sea, tienes que darle la cara a las partes, y en ese sentido tienes mucha experiencia. Y si a eso le sumamos que con esa experiencia en el Tribunal Colegiado de Apelación,
¿continuarás con esta visión? Bueno, pues yo creo que aquí hay un candidato al que hay que ponerle especial atención, estimado magistrado. Muchas gracias, Omar. Fíjate que yo desde mucho tiempo he tenido un poco la idea de la empresa, ¿no? Por ahí me ha gustado un poco también la administración pública, a manera de estudio adicional. Y entonces creo que también esa sería una propuesta, ¿no? Tratar de utilizar, por ejemplo, los principios básicos de la administración pública, como es la planeación, la organización, la dirección y el control, para llevarlo a los tribunales. Eso es bien importante, porque no solo es la actividad propia de estudio y de resolución de asuntos, como te lo he mencionado, sino también la administración de un tribunal al interior, para hacerlo más eficiente, más eficaz. Yo creo que en mi actividad profesional he tratado de llevar estos principios y el equipo de trabajo que tengo es muy importante. La propuesta también que hago es esa, ¿no? Atender a la persona, como te lo he dicho, como centro de la actividad, pero también al interior del tribunal, a la persona, a los compañeros que trabajan con nosotros, hacerlos la parte importante, porque el trabajo de las personas es lo fundamental para llevar a cabo el objetivo concreto de una impartición pronta, expedita, de buena calidad, en donde se resuelva apegado a derecho, pero que también sea rápido, que sea eficiente y que logre el objetivo, por supuesto, como te digo, de impartir justicia y lograr la paz en nuestro país, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Sí, porque además es una maquinaria, ¿no? O sea, efectivamente, ustedes como juzgadores encabezan, de alguna manera, son titulares del órgano judicial, pero evidentemente al interior hay una maquinaria que tiene que estar muy bien trabajada, exacto, sí, para efecto de que trabaje bien, ¿no? Yo hago la analogía de los engranes de un reloj, ¿no? Un reloj suizo funciona muy bien. Creo que la justicia mexicana puede asemejarse muy bien a un reloj de esa precisión. Claro. Desde luego, sí sumamos este conjunto de principios y trabajamos en consecuencia. Muy bien. Pues, magistrado, muchísimas gracias. Te queremos agradecer mucho que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte aquí en el podcast de Naticum. No sé si quieras cerrar con algún mensaje. Gracias, Omar. Bueno, pues entonces lo único que nos restaría decir es que vamos conscientes a esta elección con mucho gusto de presentarnos ante la sociedad para no solo decirles lo que hemos hecho, ¿sí? Que estamos preparados para ello, sino lo que vamos a seguir haciendo y lo que vamos a seguir transformando a través de una mejora. Yo he pensado que votar por los candidatos de carrera judicial, votar en mi caso, como un juzgador ya experimentado, es lo justo para estar bien, lo justo para la sociedad, lo justo para el pueblo de México. Y ese es el planteamiento que yo vengo haciendo, es la propuesta que concretamente realizo y que les digo a todos los yucatecos que si votan por nosotros, en mi caso, si votan por mí, va a ser lo justo para estar bien y es, yo creo que la manera adecuada de emitir su sufragio. Muy interesante reflexión, magistrado. Muchísimas gracias. No, bienvenido gracias siempre aquí a Naticum. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias y saludo a todos tus oyentes, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales y estar pendientes de las entrevistas que continuaremos haciendo con los candidatos y las candidatas al Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.